Bien, hoy nos encontramos nuevamente y como dice el dicho, lo prometido es deuda. ¿Recuerdas la clase anterior cuando trabajamos sobre la morfología y decíamos que en la siguiente vamos a continuar sobre la formación de las palabras y a desarrollar los ejercicios que vienen en el libro? Ok, hoy nos encontramos para aprender y para hacer todo lo que habíamos quedado o había quedado pendiente, ¿verdad? En la clase anterior, si recordamos un poquito, hablamos acerca de la morfología. Y cuando hablamos sobre la morfología, decíamos que es aquello que nos ayuda a estudiar el interior o la estructura interna de la palabra, ¿verdad? Ok, pero hoy vamos a hablar un poquito o a conocer un poquito más acerca de las clases de morfología, es decir, aquellos que nos van a ayudar o nos van a permitir crear unas u otras palabras, ¿sí? A ver, en la asignatura de lenguaje con cuarto año en secundaria, el tema que vamos a trabajar ahora es sobre la morfología y su formación de palabras. Cuando hablamos sobre la formación de palabras, aquí vamos a conocer o vamos a recordar, porque de seguro que ya lo conocemos a través de diversos estudios, lo que a continuación nos va a presentar la pantalla. Primero empezamos a través de una definición. Cuando hablamos sobre la formación de palabra, decimos que los procesos de formación de palabras son recursos que permiten crear nuevas palabras, agregándoles nuevos significados a estas. Dentro de estos procedimientos tenemos 1. La derivación, 2. La composición, 3. El paréntesis, 4. La onomatopeya, el acortamiento, la acronimia y la siglación. A ver, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Empezamos por la derivación. Cuando hablamos sobre la derivación, podemos decir que las palabras derivadas se forman a partir de la adición de uno o más afijos a una base léxica. Cuando hablamos de afijos, recordamos, se le llama a los trocitos de palabras. Cada trocito es un afijo. Este procedimiento se realiza cuando a la raíz se le agregan los morfemas derivativos que contienen diferentes ideas. Las palabras pueden estar formadas por prefijación o sufijación, es decir, por prefijos o sufijos. Vamos a ver. La sufijación. Cuando hablamos sobre la sufijación, no son los que van antes, sino después de la raíz. Dice, proceso mediante el cual se adjunta un sufijo a una base léxica. Tenemos un ejemplo. Descubrir es un verbo. Y si nosotros le agregamos un sufijo, se convertirá en descubrimiento. De verbo pasa a ser un sustantivo. Lo mismo ocurre con la palabra raro, es un adjetivo. Y si nosotros le hacemos o le agregamos un sufijo, se convertirá en rareza. Es decir, de adjetivo pasa a ser un sustantivo. Lo mismo con la palabra motor. Motor es un sustantivo, pero si le agregamos un sufijo, se convertirá en motorizar. Entonces, de un sustantivo pasa a ser a un verbo. ¿Te das cuenta cómo a través del sufijo nosotros podemos conocer o podemos crear otras palabras y de esa manera pues transformar la familia a la que pertenecen? Bien, continuamos. Prefijación. Cuando hablamos sobre el prefijo, son aquellos que van antes de la raíz y se dice que es el proceso mediante el cual se añade un prefijo a una base léxica. Tenemos en el verbo cargar. Si nosotros le agregamos un prefijo, será ya descargar, que es todo lo contrario. Y de un verbo pasa a ser o sigue siendo un verbo también. Lo mismo que útil, es un sustantivo. Y si le agregamos un prefijo, in, se convierte inútil. Y es todo lo contrario, de un adjetivo a otro adjetivo. Lo mismo ocurre con este sustantivo llamado cuerpo. Si nosotros le agregamos un prefijo, se convertirá en anticuerpo y no dejará de ser. Es decir, de un sustantivo seguirá siendo otro sustantivo. ¿Te das cuenta? Es todo lo contrario al sufijo. El sufijo va después de la raíz, que puede convertirse de verbo a sustantivo, de adjetivo a sustantivo o de verbo a sustantivo. En este caso, el prefijo mantiene su familiaridad gramatical. Verbo a verbo, adjetivo a adjetivo, sustantivo a sustantivo. Lo único que varía es su significado, que es todo lo contrario, ¿verdad?
Ok, continuamos. 2. La composición. Cuando hablamos sobre composición podemos decir que es el procedimiento que consiste en la unión de dos lexemas para formar una nueva palabra. Es decir, se van a juntar dos raíces sin perjudicarse una de la otra. ¿Qué más? Estas pueden ser palabras simples como salvavidas, salva vida, dos raíces y ninguna de las dos se altera. Boquiabierta, boca abierta. Corre caminos, por lo consiguiente. Dice, existen 4 subtipos de composición. ¿Cuáles son? La yuxtaposición, la conjunción, la disyunción y la sinaxia. A ver, vamos a ver qué es la yuxtaposición. Cuando hablamos sobre la yuxtaposición, decimos que su fórmula es raíz más raíz, es decir, lexema más lexema. Este tipo de palabras se usan, o aquí mejor dicho, van a encontrarse dos raíces o dos lexemas sin ninguna alteración en su constituyente, es decir, en crear otras palabras. Ocurre si las raíces solo se unen sin afectarse cada una en su estructura. Tenemos un ejemplo. Cubre es una raíz, más cama, que es otra raíz, se crea una palabra. ¿Cuál es? Cubre cama. Lo mismo ocurre con gira, más sol, girasol. Lugar más teniente, lugar teniente. Si nos damos cuenta, la yuxtaposición, su fórmula es lexema más lexema. En otras palabras, raíz más raíz. Y al momento de juntarse, ninguna de las dos se va a perjudicar, ninguna de las dos va a alterar. Y al que juntarse van a crear una palabra. ¿Sí? Ok, continuamos. Tenemos otras palabras donde se juntan lexema más lexema. Abre más lata, abre latas. Saca más corchos, saca corchos. Mata más moscas, mata moscas. Campo más santo, campo santo. Cuba más libres, Cuba libres. Pura más sangre, pura sangre. Y pisa más papeles, pisa papeles. Si nos damos cuenta, entonces, al juntar una raíz con otra raíz, aparece una palabra, ¿sí? Y esa es la yuxtaposición. Continuamos. Tenemos ahora la conjunción y es por composición propiamente dicha. Se dice que es la unión de dos términos donde el primero presenta una variación, es decir, el primer término. Pelo más rojo, no sale pelo rojo, sino pelirrojo. ¿Quién sufrió el cambio? El primer término. Ojo más verde, no sale ojo verde, sino ojiverde. ¿Quién sufrió el cambio? El primer término. Blanco más rojo, no sale blanco rojo, sino blanquirrojo. ¿Quién sufrió el cambio? El primer término. Agrio más dulce, no sale agriodulce, sino agridulce. ¿Y quién sufrió el cambio? El primer término. Lo mismo que alto más bajo. ¿Cuál es la palabra? Alto bajo, no. Altibajo. ¿Y quién de los dos sufrió el cambio? El primer término. Es así que pelo, rojo, blanco, agrio y alto son los que sufren el cambio y para crear una nueva palabra. ¿Sí? Continuamos. 3. La disyunción. Cuando hablamos sobre la disyunción, podemos decir que es la unión de dos términos que se mantienen separados. Por ejemplo, papel con papel bond. Pero al leerlo le están dando un significado. Lo mismo que papel higiénico y pez espada. ¿Sí? Si nosotros leemos por separado, papel, sabemos a qué se refiere, pero decimos papel bond, ya está especificando, lo está clasificando. Lo mismo papel higiénico y lo mismo el pez espada. ¿Sí? Si decimos solo pez, ¿cuántas clases de pez existen, verdad? Ok, seguimos. La sinaxia. ¿Qué es la sinaxia? Dice que es la unión de dos términos a través de un nexo, ¿sí? De un conector, vamos a decirlo así. Por ejemplo, si uno, silla y ruedas con un nexo D o con el nexo D, sale silla de ruedas. ¿Existe? Sí, lo mismo ají de gallina y arroz con pollo, o arroz con pato, o arroz con seco, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces la sinaxia es aquella que nos va a permitir unir dos términos a través de un
enlace o de un nexo, ¿sí? Bien, continuamos. Seguimos ahora. 3. La parasíntesis. Cuando hablamos de la parasíntesis, ¿a qué se refiere? Dice, es el procedimiento que consiste en la combinación de los procesos de composición y derivación. Es decir, la unión de dos lexemas y morfemas derivativos para la formación de una nueva palabra. ¿Cuál es la fórmula? Lexema más morfema derivativo. Es decir, raíz más morfema derivativo. 1, la raíz ropa más viejo, y le agrego el morfema derivativo ero, sale ropa vejero. Lo mismo ocurre con 7 más mes, le 1 el morfema ino, sale 7 mesino. Lo mismo ocurre con la palabra o las raíces libre más campo, y le uno el morfema ista, sale libre campista. ¿Sí? Entonces, una parasíntesis es la unión o la formación de dos raíces más un morfema derivativo. Y de esa manera se formarán nuevas palabras. Seguimos. Atención. Mira las siguientes palabras parasintéticas. A ver, empezamos. Si uno, el primer término, auto, con el segundo término, móvil, y le agrego un morfema derivativo, ista, que sale automovilista. Lo mismo con sub, más mar, más ino, submarino. Lo mismo ocurre con el término radio, más telefón, más ista, radiotelefonista. Lo mismo ocurre con des, más car, más ado, descarado. Así, igual ocurre con el término en, más cuader, más ado, encuadernado. ¿Te das cuenta? Muy bien, seguimos. A ver. Dice, in más termin más hable, interminable. Lo mismo ocurre con pisa más papel más es, pisapapeles. Y tenemos lo mismo en cumple más añ más ero, cumpleañero. Lo mismo en des más alma más do, desalmado. Lo mismo ocurre con el término inútil más isa más ble, inutilizable. Lo mismo se da en des más interés más ado, desinteresado. Y así ocurre en es más pluma más do, emplumado. Lo mismo en par más agua más so, paraguaso. Así también ocurre en a más naranja más do, anaranjado. Y por consiguiente en des más lumbra más do, deslumbrado. Entonces aquí nos damos cuenta que juntando dos términos, ¿no?, y agregándole un morfema, se crean nuevas palabras, ¿sí? Ok, continuamos. Otras formas de composición, a ver, tenemos, por ejemplo, la onomatopeya. Cuando hablamos de la onomatopeya, recordamos que son los sonidos o ruidos que emiten los objetos o los animales. A ver, vamos a ver, nos dicen que es un proceso que consiste en formar palabras imitando ruido ¿de quién? De la naturaleza. Sonidos que emiten ¿quién más? Los animales o los fenómenos naturales u objeto. A ver, vamos a ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, imitación de sonidos o ruidos. Ding dong es el sonido de del timbre. Talantolón, el sonido de la campana. Tic-tac, el sonido del reloj. Zig-zag, el sonido de las tijeras. Y clic, el sonido del mouse. Si te das cuenta, cada una de estos objetos o cada uno de estos objetos tienen un sonido onomatopéyico. Continuamos. Ahora, palabras que se han formado por el sonido que emiten los animales. Kikiriki, sonido del gallo, y también se le conoce como canta. Barrita es el sonido que hace ¿quién? El elefante. Cacarea, ¿quién? El sonido de la gallina. Maulla, el sonido del gato. Aulla o otila, el sonido del lobo. Habla, el sonido del loro. Muge, el sonido de la vaca. ¿Sí?
Esos son los sonidos onomatopéyicos. Continuamos. Ulula, el sonido de la paloma. Bosna, el sonido del pavo. Trina, el sonido de la golondrina. Croa, el sonido de la vaca. Ruge, el sonido del león. Chilla, el sonido del mono. Brama o bufa, el sonido del buey. Y rebuzna, el sonido del asno. ¿Sí? Ok, entonces son los sonidos onomatopéyicos. Continuamos. Dice, siglas. Cuando hablamos de siglas, aquí nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que son aquellas letras que se cogen del inicio de las palabras para formarse y se leen deletreándolas. También podemos decir que las siglas se escriben o con letra mayúscula. Tenemos, dice, este procedimiento consiste en la formación de una nueva palabra a partir de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras. Se escriben siempre en mayúsculas y se deletrean. Por lo general son nombres de instituciones, organismos, sindicatos, que por ser demasiados largos se reducen en siglas. A ver, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, FIFA. FIFA significa Federación Internacional de Fútbol y Asociación. El BCP, Banco de Crédito del Perú. FMI, Fondo Monetario Internacional. TLC, Tratado de Libre Comercio. Y la UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Sí? Entonces, esas son las siglas. Continuamos. Ahora vemos los acrónimos. Cuando hablamos de los acrónimos, muchas veces los confundimos con las siglas, pero los acrónimos marcan una diferencia. A ver, vamos a ver. ¿Cómo los podemos reconocer? Dicen que en el proceso de formación de palabras, un acrónimo se define como el proceso formativo en el que se eliminan partes, casi siempre sílabas, letras iniciales o finales, de un conjunto de palabras para crear una nueva de las partes que quedan. Pueden escribirse en mayúscula o minúscula, pero se leen como palabras. A ver, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el primero. Dice ovni. Ovni significa objeto volador no identificado, pero sin embargo se lee como palabra. MINSA. MINSA es Ministerio de Salud. Ofimática, Oficina de Información. FONCOMUN, Fondo de Compensación Municipal. Y Edelnor, Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte. ¿Sí? Si te das cuenta, es distinto a las siglas. Los acrónimos se leen como palabra y a veces se cogen las iniciales de una con las finales de otra, eliminando sílabas que pueden estar intermedias o quizás también al final. ¿Sí? Ok, continuamos. Ejemplo, tenemos más. SEDAPAL. ¿Qué significa SEDAPAL? Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima. UNIFE, Universidad Femenina. Y láser, ampliación de luz mediante emisión inducida de radiación. Entonces, si te das cuenta, los acrónimos se leen como palabras, no se deletrean y se escriben, pueden ser con mayúsculas o en este caso en minúsculas. ¿Sí? Bien, continuamos. El acortamiento. Cuando hablamos sobre el acortamiento, podemos decir que es uno de los procesos que ponen de evidencia la economía lingüística de un hablante. Acortamiento se define como el proceso en el que se reduce el significado de una palabra al inicio, al medio o al final de esta. A ver, veamos. Ejemplo, tenemos fotografía. La palabra fotografía se reduce a foto. Autobús puede ser auto o bus. Cinematografía se reduce a cine. Natividad a Navidad. Bicicleta a bici y motocicleta a moto. ¿Sí? Ok. Bien.
Entonces, si nos damos cuenta, aquí hemos estudiado todo lo que con respecto a los morfemas o a la formación de las palabras. En tu libro, tú vas a encontrar la página número 55. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Vamos a resolver los ejercicios que se encuentran, ¿sí? Sobre el tema de formación de palabras. Así que, rapidito, a ver, coge tu libro y de esa manera tú vas a desarrollarlo junto conmigo, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos estudiado. Empezamos. ¿Listo? Ok. Dice 1. Señale el esquema que corresponde a la formación de palabras por prefijación. Cuando hablamos o decimos prefijación, es el prefijo que va antes de la raíz. Dice prefijo más palabra simple, raíz más sufijo o palabra más palabra. ¿Cuál es la alternativa o cuál es la respuesta? Es la alternativa A. Repito, la pregunta dice, señale el esquema que corresponde a la formación de palabras por prefijación. Es prefijo más raíz. Prefijo va antes de la raíz. La respuesta es la A. 2. Cuando hablamos de palabras derivadas, ¿qué criterio de estudio es usado? Tenemos A, morfológico, B, fonológico, C, etimológico, D, denotativo o E, connotativo. ¿Cuál es la respuesta? La A, morfológico, porque se estudia la morfología de la palabra, es decir, la estructura interna de ella. La respuesta es la A. 3. Cuando se unen dos raíces o lexemas sin ninguna alteración en los fonemas, a este procedimiento de formación de palabras se llama A, derivación, B, sinaxia, C, yuxtaposición, D, parasíntesis o E, disyunción. ¿Cuál crees tú que es cuando se unen dos raíces, ¿sí?, sin alterar ninguna de ellas? ¿Cuál es? Yuxtaposición. Muy bien, la alternativa C. La respuesta es la C. 4. Señala las palabras formadas por derivación. A, 1, oleaje. 2, perfume. 3, ensueño. 4, colina. 5, disconforme. Cuando hablamos de derivación, estamos hablando aquí de prefijos o sufijos. A ver, vamos a ver. La respuesta es la A, 1, 2 y 3, o la B, 2, 3 y 4, o la C, 1, 3, 5, la D, 1 y 4, o la E, 1 y 5, o la E, 1 y 4. ¿Cuál es la respuesta aquí? Es la C, 1, 3 y 5. ¿Sí? Siguiente. Señala la palabra formada por yuxtaposición. Tenemos A, caballero, B, circunferencia, C, aloformo, D, sacapuntas o E, separatas. Cuando hablamos de yuxtaposición es lexema más lexema. ¿Cuál es? La, correcto, la D, sacapuntas. Siguiente. Indique la palabra formada por composición propiamente dicha. A, colosal, B, malagueña, C, compatriota, D, albiceleste o E, antítesis. La respuesta es la D, albiceleste. Siguiente. Indique la palabra que no está formada por parasíntesis. A, ropavejero, B, sietemesino, C, pordiosero, D, picapedrero o E, lustrabotas. ¿Cuál es? La E, lustrabotas. ¿Por qué? Porque son dos lexemas. 8. Señala la palabra que no está formada por composición. Tenemos malvivir, sí está formada. B, mediodía, también. C, camposanto, también. D, altavoces, también. Y humedecer. Entonces la respuesta es la E, humedecer. Siguiente. ¿Cuáles son los casos de acortamiento? A, aferesis, síncopa y apócope. B, diaferesis,
acope o síncope. C, apócope, yuxtaposición y siglación. D, acronimia, aféresis o síncope. Y E, onomatopeya, síncopa y apócope. La respuesta aquí es la A. La A, aféresis, síncopa y apócope. Siguiente, 10. ¿Cuál es el procedimiento que parte de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras para formar una nueva palabra? ¿Cuál es la respuesta aquí? Acortamiento, siglación, onomatopeya, parasíntesis o reducción. Repito la pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que parte de la unión de las letras iniciales de un conjunto de palabras para formar nuevas palabras? Onomatopeya no, porque es sonido. Siglación tampoco, porque son las iniciales de cada palabra. Acortamiento es para reducir. Creo yo que la respuesta es la de parasíntesis. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llama el proceso que consiste en la supresión? Es decir, en la reducción del significante de una palabra. ¿Cuál es? A, siglación. B, onomatopeya. C, acortamiento. D, parasíntesis. O E, reducción. ¿Cuál es? Acortamiento. Muy bien, la respuesta es la C. Siguiente. Señala la alternativa que contenga siglas. OVNI, CEDAPAL, MININTER, CHELO o FMI. La E, FMI, porque las otras son, ¿qué son? Ah, muy bien. Seguimos. 13. Completa el enunciado. La o el es un procedimiento en la formación de palabras que originariamente consistía en la unión de las sílabas del principio y del fin, dos o más palabras que forman una expresión. Es una acronimia. B, una siglación. C, onomatopeya. D, acortamiento o parasíntesis. La onomatopeya no es, porque la onomatopeya, te la voy a recordar, son sonidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos el ejemplo de MINSA. A ver, ¿qué es? La acronimia. Muy bien, la A. 14. ¿Qué tipo de acortamiento se presenta en la palabra bus? Apócope, síncope, aféresis, acronimia o siglación. Siglación no es. Acronimia tampoco. Queda entre apócope, síncope o aféresis. Apócope. Muy bien, la respuesta es la A. Y 15 dice, ¿qué tipo de acortamiento se presenta en la palabra bici? ¿Qué tipo de acortamiento se presenta en la palabra bici? A, síncope. B, aféresis. C, acronimia. D, apócope. O E, siglación. ¿Cuál es la respuesta aquí? La D, apócope. Muy bien, es así como hemos desarrollado estos ejercicios, y de esta manera tú vas a continuar desarrollando la página 56 y 57 y 58, de las 56 a las 58 de tu libro, que son reforzando lo aprendido o practicando en casa. De esa manera vas a resolver y vas a tomarle foto una vez desarrollado. Una vez que le tomas foto, lo envías como de costumbre a mi correo, lo reviso y ahí estamos cumpliendo con esta tarea. ¿Sí? Es hasta aquí donde hemos llegado ya con todo el tema de la morfología y la formación de palabras. Gracias por permitirme llegar a ti. Hemos aprendido algo más en este día y pues a cuidarse mucho. Nos vemos la próxima. Gracias.